Sus padres temían que tuviera un retraso mental porque no habló ni caminó hasta los 3 años. La adolescencia rebelde, la mujer que sus padres rechazaron, el amor clandestino por su prima, la misteriosa desaparición de su hija ilegítima, la esquizofrenia de su hijo dilecto y la obsesión del científico que antes de la cremación robó y diseccionó su cerebro. Curioso, pero no raro para quien sería un genio, hasta los 3 años Albert no habló una palabra ni caminó. Sus padres temían que padeciera algún tipo de retraso mental. En 1896 conoció a Mileva Maric, su primera esposa, que fue rechazada por los padres de Albert. Ellos detestaban a esa joven, estaban convencidos de que arruinaría a su hijo y que lo haría fracasar en la vida. El mismo Albert le escribió a su enamorada: «Mis padres lloran por mí como si me hubiera muerto. Una y otra vez se quejan de que yo mismo me he acarreado la desgracia por mi devoción hacia ti. Creen que no eres sana». Los enamorados, no obstante, siguieron adelante, y en 1902 Mileva estaba embarazada. Para la época, un hijo ilegítimo constituía un verdadero escándalo. Durante el embarazo a la distancia, Albert le prometió en sus cartas a Mileva que sería un buen esposo, pero para alguien que buscaba convertirse en un respetado funcionario público, tener una hija sin estar casado podía ser una mancha fatal. Quizás sea por estos motivos que se sabe tan poco de esta parte de la historia del científico. La bebé nació ese mismo año en Serbia y la llamaron Lizer. Su existencia quedó probada por la correspondencia entre ellos. ¿Está sana? ¿Y llora convenientemente? ¿Cómo son sus ojos? ¿A cuál de nosotros se parece más? ¿Quién le da la leche? ¿Tiene hambre? Debe ser completamente calva. Todavía no la conozco y la quiero tanto», escribió Einstein a Mileva desde Suiza. «El único problema que nos quedaría por resolver sería el de cómo tener a nuestra Lizer con nosotros. No quisiera tener que renunciar a ella», expresó. Desde septiembre de 1903 no se supo nada más de la pequeña. ¿Qué pasó con Lizer? Al respecto hay 2 teorías. Una dice que fue dada en adopción a unos parientes de Mileva, o según un estudioso del científico, que una amiga muy cercana a ella pudo haber sido quien asumió el cuidado de la bebé. La otra hipótesis sostiene que murió como consecuencia de la escarlatina que padeció a los 2 años. Un experto historiador reveló que la última mención que se hace de ella es cuando Lizer tenía cerca de 2 años y había contraído escarlatina. Pero no sabemos si sobrevivió. La escarlatina es una enfermedad producto de una bacteria que por aquellos años podía ser muy grave para niños pequeños. Hay también quienes dijeron que la enfermedad podría haber sido tifus. Jamás se supo con certeza qué fue de Lizer, porque no se halló ningún documento de defunción ni de ningún otro tipo. Lo que parece claro es que lamentablemente el físico y su hija no se llegaron a conocer. Una vez que Albert Einstein se aseguró un trabajo estable en Berna, Mileva volvió y se casaron. Guardaron para ellos el secreto de su hija. Ya sentados en su nueva vida, tuvieron 2 hijos más. En 1904 nació Hans Albert y en 1910 Edward. Pero a medida que el físico se involucraba más y más en su trabajo científico, su relación con Mileva se deterioraba y sucedió lo inevitable. Einstein se enredó en un romance extramatrimonial con su prima Elsa. En Estados Unidos, Albert y Elsa convivieron con las 2 hijas que ella tenía de un matrimonio anterior. La pareja no tuvo hijos propios. Albert Einstein tampoco fue con ella un marido fiel. No se privó de tener incontables aventuras amorosas. Según algunas fuentes, Albert se habría sentido también atraído por su hijastra Ilse, hija del primer matrimonio de Elsa. Peter Plesch, cuyo padre fue íntimo amigo del físico, afirmó: «Einstein amaba a las mujeres y cuanto más plebeyas, sudadas y olorosas, más le gustaban». Los que han estudiado sus cartas dicen que el genio de la física pensaba que había sido mejor padre que esposo sin dudas. Cuando Albert se divorció de Mileva, la pasó mal. Era un padre cariñoso y separarse de sus hijos le resultó muy difícil. Trató por todos los medios que la relación con ambos se mantuviera sólida. Los visitaba, los llevaba de vacaciones y cuando tuvieron la edad suficiente, los empezó a invitar a Berlín para que pasaran más tiempo con él. Hans Albert, el hijo mayor, recordó los primeros años de su infancia de la siguiente manera: «Cuando mi madre estaba ocupada en la casa, mi padre dejaba de lado su trabajo y nos cuidaba durante horas. Mientras nos balanceábamos sobre sus rodillas, recuerdo que nos contaba historias y a menudo tocaba el violín en un esfuerzo por mantenernos callados». La niñez de Edward, su hijo menor, fue difícil. Era un niño de salud frágil y que solía enfermarse seriamente. En una oportunidad, cuando tenía 4 años, estuvo postrado en la cama por 7 semanas. En 1917, con 7 años, Edward tuvo una grave inflamación de los pulmones. Einstein, muy preocupado, le escribió a un amigo: «El estado de mi pequeño me deprime de sobremanera». La salud endeble de Edward no le impidió convertirse en un excelente estudiante. Gran parte de lo que se conoce de la relación del físico con sus hijos es gracias a las cartas personales entre ellos. El intercambio epistolar con Edward era de un alto nivel intelectual. Albert Einstein sentía que esas charlas, y así lo dijo, eran prueba de cómo su hijo Tete, como lo llamaba cariñosamente, se rebanaba los sesos en torno a las cosas importantes de la vida. Pero lo peor estaba por venir. Los trastornos mentales de Edward no tardaron en manifestarse. Cerca de los 20 años comenzaron sus brotes psicóticos.
En 1933, con 22 años, Edward fue diagnosticado con esquizofrenia. En esa época, a estos pacientes se les administraba agresivos tratamientos de electrochoque. Estos le habrían ocasionado más daño a la vulnerable mente de Edward. Para Albert Einstein fue una estocada mortal. Al más refinado de mis hijos, al que realmente consideraba de mi propia naturaleza, le sobrevino una enfermedad mental incurable. Escribiría tiempo después. En 1933, ante la amenaza del ascenso del nazismo en Alemania, el científico de origen judío fue presionado para abandonar el país y embarcarse hacia Estados Unidos. Poco antes de irse, Einstein visitó a su hijo Edward. Sería la última visita. Padre e hijo ya no volverían a verse cara a cara. A Edward, de acuerdo con información de algunos historiadores, no se le hubiera permitido emigrar a Estados Unidos por ser un paciente con un trastorno mental. Albert Einstein pasó los últimos años de su vida en Estados Unidos, lejos de Edward, a quien no volvió a ver. Por el resto de sus vidas, solo se comunicaron por carta. Edward llegó a decirle a su padre que lo odiaba. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 y falleció el 18 de abril de 1955 a los 76 años de edad. Se despidió diciendo: «Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Yo he hecho mi parte. Es hora de irse y lo haré con elegancia». El más grande se fue sin estridencias y con una humildad conmovedora. Antes había pedido: «Quiero que me incineren para que la gente no vaya a adorar mis huesos». Einstein fue cremado menos de 24 horas después de que la sangre dejara de andar por los senderos de su cuerpo, pero su privilegiado cerebro, que tantos aportes había hecho a la ciencia, fue robado por el patólogo que le realizó la autopsia. Extrajo el órgano más sabio del mundo, lo guardó en un frasco y se lo llevó a su casa. Al enterarse de esto, el hospital donde trabajaba lo despidió, pero el cerebro se fue con él. Harvey enfrentó la ira de Hans Albert, el hijo de Einstein, pero logró convencerlo para conservarlo para fines científicos. Su propia mujer, harta de la obsesión de su marido con el cerebro de Einstein, lo abandonó. El ejército de los Estados Unidos se puso en contacto con Harvey porque querían el cerebro de Einstein para evitar que cayera en manos de los soviéticos. Harvey mintió y dijo que no lo tenía, hasta que en 1978 un periodista entrevistó a Harvey, quien le confesó que aún lo tenía guardado en su casa. Tras la muerte de Harvey, la idea era devolver el cerebro a sus herederos, pero Evelyn, la nieta de Einstein, no quiso saber nada con respecto al órgano de su abuelo, así que este fue donado. Partes del mismo se exhiben en Filadelfia y en el Museo de Salud y Medicina de Maryland. El cuerpo de Albert Einstein se convirtió en cenizas tal como lo había pedido su dueño, pero no así su cerebro, que eternamente seguirá iluminando a la humanidad. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal, además de dejarnos tu dedito arriba, con el cual nos apoyarías mucho.